y hay momentos que estamos cansadas, tristes, se le abre la puerta a veces a la tristeza y ahí es donde viene la depresión, porque la depresión es cuando usted no le pone fin a la tristeza y ya se convierte más después de 20 días en una tristeza crónica y entra la depresión. Lo que para nosotros es mucho tiempo, para Dios es un breve momento. Lo más lindo es que Él está ahí en medio de esta prueba. Él está ahí para consolarnos, Él está ahí para fortalecernos, para secar esas lágrimas. Queremos saber qué va a suceder, entonces se recurre a los brujos, a los hechiceros y nadie tiene la respuesta. Todo sigue empeorando, todo va de mal en peor. Hola mi gente bella, venimos una vez más con un programa especial para todos ustedes en esta hora. El Dios que nunca duerme, así que esperamos que usted esté ahí conectado, listo, atento para lo que vamos a escuchar hoy, esos testimonios, esa obra hecha, porque siempre decimos que detrás de cada rostro hay una historia asombrosa del trabajo que hace el Dios que nunca duerme. Así que sean todos bienvenidos. Usted alístese ahí con su cafecito. No sé, los que ya van llegando del trabajo, otros que seguro se van desplazando al súper, otros que están tranquilos en casita, pero la idea es que nos conectemos todos en esta hora. ¿Qué hacemos en este programa? Pues la idea es dar a conocer al Dios del cielo, salvar vidas y también darlos a conocer a todos ustedes. Entre todos juntos le damos la bienvenida al hermoso Jesús, al Hijo de Dios, a quien nosotros le dedicamos este hermoso programa, porque Él es el Dios que nunca, pero nunca duerme. Bueno, amados míos, les cuento que tenemos hoy una princesa, una invitada especial que viene desde Bogotá, Colombia, aquí a este set en Miami, Estados Unidos de América amada. Tenemos aquí a esta hermosa, preciosa, se llama Gina Luz Torres Bello. Ella es pastora, ella es psicóloga social y también les cuento, ella tiene una pasión para trabajar por las mujeres, por la restauración. ¿Y saben qué más le gusta hacer? Le gusta cantar. Ella es una adoradora también. Está felizmente casada. Tiene 3 hermosos hijos que se están preparando como profesionales para el servicio a muchos y también vino a compartir con todos nosotros un poco de sus vivencias y de lo que el Dios que nunca duerme ha hecho con ella. Bueno, mi amada, Gracias. bienvenida. Me saludo a toda esta gente bella. Gracias, mi profeta Elsie. Un saludo para todos los que están aquí en este programa conectados. Es una bendición estar aquí con ustedes y bueno, estoy aquí para servirles en lo que Dios disponga en este día. ¡Qué maravilla! Mujeres, ustedes atentas, atentas, porque hoy tenemos un programa especial para todas ustedes, mujeres que trabajan, mujeres que cumplen con unos roles que uno a veces dice, pero es que yo no sé ni cómo hago. Tremendo. El rol de la mujer, profeta, es algo muy importante porque el Señor nos creó con un gran propósito y Él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces hizo a la mujer como ayuda idónea y la palabra idónea significa ayuda adecuada. Es la ayuda adecuada. Es decir, que si tú tienes ese esposo, ese varón, Dios te creó como ayuda adecuada para el ministerio, para la casa, para los hijos y no solamente como un complemento, cada mujer tiene un propósito, un llamado, así que aquellas que no tienen esposo tampoco pueden sentirse tristes, porque aún en medio de esa soltería Dios te puede usar para ayudar a otras mujeres, te puede usar para cumplir un gran propósito en la tierra. ¿Cuál propósito? Salvar almas a través de tu vida, a través de eso que Dios hace en nosotras, porque cada etapa que vivimos de nuestra vida, el Señor ahí está formando y está formando el corazón, está formando
nuestra vida, está restaurando el diseño original en nosotras, que a veces el enemigo ha querido dañar, ¿verdad? Pero cada prueba tiene un propósito, cada prueba nos lleva a ser cada vez más cabales, más sabias, más prudentes, a conocer el plan divino de Dios. Nos madura las pruebas, nos hace más fuertes. Así que las mujeres no nos toca muy fácil, pero es un rol especial que el Señor nos ha delegado. Escuchen, amadas, un rol especial. Así que venimos todas con una asignación, Amén. la cual tenemos que cumplir y nos toca trabajar día a día para ir logrando las metas, los objetivos. Y nos toca hacer tantas cosas, sostener aquí, ahí, correr para acá, para allá. Pero bueno, así es el diseño que Dios y Padre estableció en todos nosotros. Bueno, amada, ustedes que se van conectando allá, los seguimos saludando, pueblos, naciones, continentes. A ver, ¿dónde están todos aquellos y aquellas hermosas de Colombia? ¿Ya están conectadas, listas ahí con el cafecito? Esperamos que sí. Allá, todas esas naciones de Centro, Suramérica, Europa, Norteamérica y bueno, por donde Dios el Padre quiere que corra esta visión, porque Él es el Dios que nunca, pero nunca duerme. Hoy estás conectada en este programa con un propósito. Hoy hay una respuesta del cielo para ti, mujer que has estado llorando, angustiada, preocupada, cansada, agotada. Hay una respuesta del cielo. Así que atentas. Mi amada, cuéntale un poquito ahí a esas mujeres de cómo ha sido para ti el rol de tener un esposo con una visión tan fuerte y tener tú que ser el soporte y estar al frente de muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, ha sido un reto, mi profeta, ha sido algo, no es muy fácil, como les decía anteriormente, pero nuestra fortaleza está en Dios. Entonces, cada vez que a veces me toca enfrentar situaciones, me casé muy joven, tuve los niños, pero inmediatamente Dios nos llamó al ministerio, entonces nos tocaba restaurar mujeres, servicios, prédica, a veces mi esposo viaja y el Señor es el que nos da la formación. Al principio me daba mucho temor predicar, me daba mucho miedo hablar, pero sé que el llamado que Dios me dio, Él cuando nos llama, Él nos capacita, Él nos fortalece y nos llena de su presencia, nos llena de su poder y ese poder nos quita todo temor para avanzar. Ese poder nos llena tanto que nos da esa palabra de nuevo, poder, autoridad, unción. Entonces, esa presencia del Espíritu Santo es la que nos fortalece cada día para enfrentar esos retos, porque todo el tiempo hay retos, ¿verdad? Y hay momentos que no vamos a estar tan fortalecidas, porque sabes que las mujeres a veces tenemos emociones y a veces actuamos por emociones, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que actuemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu. Para mantenernos en el Espíritu tenemos que ir a la fuente, que es la presencia de Dios. Entonces, por eso es que Dios nos llama a veces a ayunos, nos llama a mucha oración, a estar en el altar. Y eso es lo que nos va a fortalecer para poder cumplir con ese llamado, con esa gran comisión, con eso que Dios nos ha dado y nos ha marcado desde antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya veníamos con esa marca de profeta de las naciones. Entonces, algo que aprendí que es que el llamado no te lo hace el hombre, el llamado te lo hace Dios. Y como Dios te llamó para grandes cosas, el Señor te sostiene, el Señor te levanta. Y hay momentos que estamos cansadas, tristes, se le abre la puerta a veces a la tristeza y ahí es donde viene la depresión, porque la depresión es cuando usted no le pone fin a la tristeza y ya se convierte más después de 20 días en una tristeza crónica y entra la depresión. Pero el Señor es el que te puede sanar. Dios puede sanar de la depresión. Dios puede llevarse inestabilidad emocional. Todo esto son impedimentos para ejercer un llamado. Porque bueno, no somos estables, es muy difícil poder ejercer un llamado. Y bueno, algo que Dios me enseñó es que Él es mi fortaleza. Aun cuando mi esposo viajaba, me tocaba estar al frente de la iglesia y ahí es cuando más tengo que orar, ahí es cuando más tengo que buscar la presencia de Dios,
porque uno se enfrenta con personajes que son a veces rebeldes, ¿m? Que no quieren de pronto aceptar el ministerio de la mujer, que de pronto se levantan en contra del llamado que Dios nos ha dado, pero Ujú. sabemos que el que nos llamó es el que nos sostiene y nos da la gracia y el favor para seguir adelante. Entonces, y Él nos levanta cuando estamos caídos, porque Él es el consolador, el Espíritu Santo. Él nos da ese abrazo que necesitamos. Él se lleva toda tristeza, porque hay veces que uno como mujer pasa por esas etapas, ¿no? Y aún no importa es que seamos pastoras o que seamos cristianas, vienen momentos difíciles porque somos humanos, pero es donde, cuando vamos a la presencia de Dios, ahí es donde somos consoladas y fortalecidas. Porque a veces hay un concepto erróneo. Se cree en muchas ocasiones que porque tú estás de pronto en las cosas de Dios, entonces que a ti nada te puede pasar. Y resulta que eso no es cierto. Mm, Todos pasamos por situaciones, tenemos falencias. Dios el Padre, el que nunca duerme, siempre está trabajando en todos nosotros, amén. llevándonos ahí a ese alineamiento. Sí, y vemos muchos ejemplos en la palabra de mujeres que Dios les fortalecía, ¿no? En momentos de dificultad. Sí, queremos compartirles algo aquí especial a todas ustedes, mujeres que se conectan en esta hora y que son esa ayuda idónea para que podamos tener una mejor avanzada y un mejor entendimiento. Amén. Esta palabra de Isaías 54, vemos aquí desde el versículo 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios vivo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordia. ¿Escucharon eso? Tal vez hay alguna que se siente así, abandonada, sin fuerzas, sin esperanza, diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Y qué se hizo? Yo he escuchado personas decir, mi amada, que dicen, si tú existes, dame una señal de tal cosa. Son momentos de tribulación, pero mira que dice el Señor, por un breve momento te Ujú. abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Lo que para nosotros es mucho tiempo, para Dios es un breve momento. Lo más lindo es que Él está ahí en medio de esta prueba. Él está ahí para consolarnos, Él está ahí para fortalecernos, para secar esas lágrimas. Y no vemos la salida, pero Él tiene la salida, porque dice la palabra que juntamente con la prueba viene la salida. Dios tiene ya la salida de ese problema. Y a veces buscamos soluciones en los hombres, buscamos soluciones de pronto en la circunstancia, en la finanza. Cuando digo hombre, pues estoy hablando del ser humano, ¿cierto? Porque vamos donde una amiga, queremos llamar a una amiga, queremos tomarnos un café, queremos que nos escuchen y nos entiendan. Pero el primero que sí está ahí con los brazos abiertos es el Espíritu Santo, quien te quiere consolar, quien nos quiere consolar. A mí me ha pasado, el Espíritu Santo me lo enseñó. Yo tuve una visión cuando veía mucha gente en tribulación, pero al último que corrían era la presencia de Dios. Corremos a veces a solucionar en nuestra fuerza. Sí, En nuestra fuerza queremos solucionar o de pronto queremos que alguien tenga empatía, se ponga en mi lugar, me entienda, me dé un abrazo, me diga, sí, te voy a ayudar. Y esa persona lo puede hacer, pero en realidad hay situaciones que solamente nos puede ayudar Dios. sí. Eso es verdad. Y cuando vienen esas adversidades, amada, y vienen situaciones difíciles, y entonces llamamos al uno, lo invitamos a un café, le contamos, vamos donde el otro, tenemos problemas económicos, entonces vamos al banco, queremos saber qué va a suceder, entonces se recurre a los brujos, a los hechiceros, y nadie tiene la respuesta. Todo sigue empeorando, todo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque estamos buscando las soluciones incorrectas Amén. con la gente no adecuada y en los lugares incorrectos. Entonces tenemos que pedir esa sabiduría, esa dirección para mirar hacia dónde el Padre nos está señalando el camino para encontrar esa salida, para encontrar esa respuesta. Amén. Y lo más lindo es que mira que el Señor no es indiferente a la necesidad. Él no es indiferente a la necesidad de cada mujer y de cada persona que esté viendo este programa. Él está atento a la necesidad, porque aquí dice
como a mujer abandonada y triste. Él conoce la situación, él sabe por qué situación estás pasando, ya sea de enfermedad, cualquier problema, a veces de separación, divorcio, tantos problemas que enfrentan la sociedad en estos momentos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, pero ahí está el Señor y nos va a recoger con grandes misericordias, porque si llegamos a Él, Él no es malo para rechazarnos, dice que Él nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Y vemos ejemplos en la palabra de muchas mujeres que se acercaron al Señor, como esa mujer de flujo de sangre, porque ella estaba aislada, porque el flujo de sangre anteriormente era un pecado, como una mujer inmunda, no podía acercarse a una persona que enseñara la palabra o en la sociedad tenía que estar aislada. Y ella tuvo que hacer un gran esfuerzo y se filtró ahí por la multitud y tocó al Señor y se acercó con fe. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos al Señor creyendo que Él me puede ayudar, Dios lo va a hacer. Claro que Porque Él sí. no desprecia ese corazón que llega a Él humilde. Y el Señor dijo, alguien me ha tocado. Y le dijeron los discípulos, pero Señor, todos te estamos tocando. Pero ella le tocó diferente. Ella llegó con fe. Y ella tocó el manto y provocó un milagro. Cada mujer que se encontró con el Señor no fue la misma. La mujer samaritana era una mujer que yo puedo decir que emocionalmente estaba mal, porque dice que el Señor le dio una palabra de ciencia y fue una palabra fuerte que le dijo, porque has tenido 7 maridos, el que tienes ahora no es el tuyo, tampoco, ¿sí? Entonces era como una mujer que tenía una vida muy difícil, no la puedo juzgar, ¿por qué? Pero en realidad pienso que era una mujer que había pasado por momentos difíciles, estaba triste, sola, y había un vacío que nadie se lo podía llenar, solamente la presencia, el espíritu. Y a veces tenemos vacío en el corazón Sí. y queremos llenarlo con la comida, lo queremos llenar con amistades, con reconocimiento, esos vacíos los queremos llenar con apariencias, pero el único que puede llenar este vacío es el agua que nos da el Mesías. Y él le dijo, si tú supieras quién está hablando contigo hoy, le pedirías agua y no tendrías sed jamás. Y esa agua viva es la que el Señor quiere que tomemos todos los días para poder nosotras tener esa fuerza espiritual, porque no es una fuerza natural, una fuerza que viene del cielo. Usted me decía, ¿cómo haces para estar con el ministerio de tu esposo? La fuerza del cielo. Dios da la fuerza sobrenatural. Él le da fuerza al que no tiene ninguna. Multiplica esas fuerzas. Se da fuerza al cansado. Y a veces nos cansamos, pero Dios quiere que lleguemos a la fuente y Él nos multiplica las fuerzas Sí. para avanzar, para no detenernos, para no retroceder, porque no somos de aquellos que retroceden, sino de aquellos que perseveran para la conservación del alma, dice la palabra. Entonces tenemos que, para perseverar en un ministerio, para dar fruto, para ser una mujer estable, yo creo que la clave está en mantenernos en su presencia. ¿Qué te lleva a ti a estudiar psicología? ¿Por qué tomas esa decisión? Bueno, me gusta mucho trabajar con las comunidades. ¿Mm? Me gusta mucho ayudar a aquel necesitado y vi la necesidad de poder estudiar también el comportamiento humano porque un psicólogo debe analizar, debe poder observar bien y la parte social me encanta porque en la iglesia lo hacemos. En la iglesia prácticamente un pastor hace una obra social, pero ya cuando uno lo va a estudiar ya uno conoce más de manera profesional cómo hacerlo. Pero en sí los pastores aconsejamos de una manera empírica, si se puede decir, y un consejo o una asesoría o una consejería que uno da a familias. Hay adolescentes que a veces están pasando por etapas difíciles y van al suicidio porque no encontraron un buen consejo. Y todo esto me lleva a mí a pensar en la necesidad de la comunidad cristiana, en la necesidad de las comunidades, aunque no son cristianas, pero que hay una necesidad de Dios, hay una necesidad de encontrar una respuesta de pronto a esa soledad y hay una necesidad de muchos conflictos internos en la sociedad y en la familia. Entonces, esto me lleva a mí a poder capacitarme para poder organizar proyectos, para trabajar con comunidades. Sí, muy, muy importante que esa asignación y que las decisiones que tomamos precisamente sean para dar un buen servicio.
Amén. y para poder ayudar a otros. Porque a veces queremos hacer muchas cosas, pero entonces, ¿para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué quieres que Dios te traiga esa respuesta de esa petición que tienes delante de Él? ¿Verdad? Porque a veces estamos pensando un poco egoísta, solamente en nuestro propio bienestar y en que yo esté bien, y esa no es la idea. La idea es que podamos ser personas de bien y de servicio a la sociedad y en los lugares donde Dios el Padre nos permite Amén. estar, ¿verdad? Entonces, amada, por ejemplo, ¿qué lleva tú en este estudio como psicóloga y viendo, digamos, todo este caos y todo esto que está sucediendo a nivel mundial? Razones que llevan, por ejemplo, a una persona a tomar una decisión de quitarse la vida. Sí, porque eso pueden tener muchos factores. Pueden ser desde el nacimiento, el contexto donde se ha criado, el entorno, de pronto hay circunstancias de problemas de violencia, de pronto soledad, rechazo desde el vientre, todo esto se ve y la persona no encuentra una explicación. Entonces, por eso hago como esa unidad entre la parte de la fe con la parte de la psicología, porque la psicología nos ayuda a identificar, diagnosticar, pero Jesús es el único que puede llegar al alma. Si Jesús puede sanar esa soledad. Sí, Jesús puede llevarse esa tristeza, el Señor puede llevarse esa depresión, porque hoy están sufriendo de mucha depresión y la depresión viene por muchos factores. Puede ser la pérdida de un ser querido. Hay personas que pasan por ese momento y no saben cómo salir de ahí, pero el Señor sí te puede ayudar con la terapia también de la psicología, con todas las acciones que uno puede hacer como psicólogo para ayudar, se puede salir, pero Jesús es quien sana el alma. Él tiene el poder. ¿Cómo él pudo sanar a esa mujer samaritana que realmente ella no tenía, nadie la saciaba, realmente ella estaba buscando la felicidad? A veces andamos en busca de la felicidad. Sí, Entonces, por eso en este tiempo se ve tanto caos, hay frustración. Se ha levantado mucho la frustración, ¿sí? Que no se siente satisfecho, estudié, pero no me siento bien, no consigo un esposo, me siento sola. Las mujeres llegan mucha depresión, a veces cuando ya pasan los años, no tiene una pareja, viene que se siente frustrado porque no tiene un buen trabajo, no tiene un buen empleo, la economía no fluye, pero la solución no es correr a un suicidio, la solución es ir a los pies de Cristo. sí. Y con la psicología también, cuando usted busca ayuda, un profesional, y usted puede decir, mira, ayúdame, que ese profesional tiene buenas bases, te va a dar un buen consejo y te va a ayudar para salir de ahí. Te va a dar de pronto las herramientas para que usted pueda salir de ese caos de tristeza, ¿sí? Pero realmente el que puede sanar esa alma es aquel que lo creó, porque él creó el alma. Y mira que en psicología nos enseñan que nosotros podemos ayudar, pero el alma no la podemos tocar. El único que puede tocar el alma es Dios. Imagínense ustedes. Sí, Tienen tremendo. un concepto muy, muy importante y aprendiendo. Por ejemplo, aquí, mi princesa amada, en este programa, yo he entrevistado personas y es asombroso cómo algunas me han contado cómo ellas planean quitarse la vida. Tremendo. Sí, unas dicen, por ejemplo, una vez yo planeé quitarme la vida, vivía en un cuarto piso, pero entonces yo me asomaba por el balcón, por la terraza, y yo decía, no, es que si me tiro del cuarto piso, seguramente voy a quedar lisiada. Entonces, ella tenía una amiga que vivía en el 11. Entonces decía, voy a ir donde ella, le voy a decir que hagamos un almuerzo, que algo, y, y allá tomo la decisión y me voy a lanzar del 11, del piso 11, porque del cuarto no me va a funcionar. O sea, quiero estar bien segura de que sí va a suceder. Tremendo. Me he encontrado con personas que me cuentan, mira, pensé en un momento en coger mi carro y decir, si viene un truck, me le voy a atravesar, un tratomula o un tren o lo que sea, pero no soporto más. Ya mi sistema no da para más. Otras personas que me han dicho, mira, me fui, me compré
allá en las farmacias, lo que me recomendaron, que con eso yo me iba, me tomé 24 pastillas, tampoco me funcionó, en fin, Mm. personas que cogieron un arma, se la pusieron en la cabeza y en ese momento escuchan una voz que les dice, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, lidiando con toda esta situación, con la opresión, con la depresión, con la dictadura, con el abuso, con el maltrato, ¿ok? Y enseguida tener que cumplir con un rol donde tienes que resolver la mesa y tienes que pararte al frente y poner una buena cara. Amén. ¿Cómo se maneja eso, mamá? Sí, bueno, se maneja de una manera que el Señor dice que traigamos las cargas delante de Él. Ujú. Entonces, nosotros podemos estar aconsejando a alguien que esté pasando por una depresión y a veces eso uno se conmueve y tantas cosas que uno vive y problemas, situaciones de la vida cotidiana, pero esas cargas las llevamos a Cristo, porque Ujú. Él es el que lleva nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Y podemos estar al frente ministrando sin ninguna preocupación, sin carga, porque Él nos da paz. Porque si yo me voy con esas cargas al altar, entonces voy a aparentar, voy a fingir. Pero si yo le entrego esas cargas al Señor y le digo, Dios, aquí están mis cargas, mis problemas, mi situación, mira lo que le sucedió a tal persona, mira lo que escuché, mira este proceso que estoy llevando a esta familia, pero tú eres el que tiene la respuesta, porque Él es el Todopoderoso, el Creador de la vida. Entonces, Él nos renueva esa fuerza, nos da paz y podemos estar al frente ministrando, dando la palabra, cumpliendo el propósito, como dice Salmo 138, versículo 7, nos dice que en medio de la angustia Jehová nos vivifica. O sea, en el problema Dios te da vida, te da poder. Y dice ahí el mismo salmista, no desampare la obra de tus manos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces Dios, Él vela para que se cumpla nuestro propósito. Como está escrito en su libro, Dios nunca duerme. Él está pendiente de que se cumpla su plan en nuestras vidas. Sí. Y por eso Él nos protege, nos guarda, nos cuida, nos fortalece para que podamos ejercer ese llamado. Él nos da fuerza, nos da el gozo del Espíritu, Sí. porque a veces estamos en el altar y ya uno está tan metido con el Señor en la administración, en la palabra, que uno no se está acordando, ay, tengo un problema, ay, pasó esto. No, porque el Señor se encarga de llevarse esas cargas. ¿Cuáles son, digamos, como esas banderas rojas o esas alertas que hay que tener en cuenta cuando una persona está cayendo así en ese precipicio de tomar decisiones que van a ser fatales? Ok, bueno, esa alerta, algo importante que Dios nos ha enseñado es que las decisiones no se pueden tomar en momentos de tristeza y de Ujú. depresión, ni por ira. Es decir, las decisiones no se toman por emociones. Cuando nosotros estamos, de pronto, si usted está pasando por una circunstancia de tristeza o está pasando por un momento difícil, lo más hermoso es buscar ayuda espiritual. ¿Y cómo buscamos esa ayuda espiritual? A través de la palabra, a través de una consejería, a través de la oración, porque hay personas que se encierran en su propio problema. Y al encerrarnos en ese problema, no buscamos ayuda, no es con todo mundo que vamos a abrir el corazón, pero Dios tendrá la persona adecuada para poder ayudar. Entonces, a veces creemos que estamos en lo cierto, pero esa persona te puede sacar de ese error, te puede ayudar. Por eso Dios deja mentores espirituales, Dios deja pastores, Dios deja a los apóstoles, los profetas, que Dios nos mantiene con una visión abierta para poder ayudar a ese pueblo que está pasando por dificultad. Hay veces que viene la enfermedad, ¿sí? Y cuando estamos enfermos estamos como vulnerables. Entonces necesitamos que alguien vaya y ore. Cuando llega la depresión necesitamos buscar un pastor, necesitamos buscar un psicólogo, necesitamos buscar una persona que me ayude. Si estamos en esa depresión, hay personas que están encerradas, no quieren escuchar a nadie, se sienten solo y el enemigo va trayendo pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza. Mujeres que están pasando por la depresión, el enemigo les dice que estás gorda, que estás fea, que nadie te quiere y comienzan a escuchar esas voces porque así es que el enemigo engaña, como engañó a Eva, con la misma mentira, diciéndole cosas que parecen verdad, pero tienen un fundamento de mentira. Entonces le dijo a Eva, ah, con que el Señor te dijo que no comieras del árbol.
porque vas a ser más sabia que él, porque lo vas a superar y la engañó. Entonces son pensamientos de engaño. Hay veces hay pensamientos como perturbación. Gente que siente cosas por la noche, gente que sueña, tiene pesadillas y comienzan a atormentarse y comienzan a tener una depresión tan profunda que ya no se quieren bañar, ya no se quieren peinar, ya no se quiere arreglar, ya quiere dejar todo tirado, no le encuentra sentido a la vida, ¿sí? Puede tenerlo todo, pero se siente mal. Sí, Y todo esto lleva a que tomen malas decisiones. Por eso cuando usted ve a esa, no se siente motivado, no tiene deseo de hacer nada, debe buscar ayuda. Debe levantar esa bandera roja, como dice la profeta, y decir, aquí estoy, necesito ayuda. Alguien va a aparecer. Y el que va a aparecer es el Espíritu Santo. Porque si tú comienzas a decirle, Señor, ayúdame, clamar al cielo, necesito ayuda, Dios va a poner esos ángeles, Dios va a colocar esas personas. Son personas que son guiadas por el Espíritu. Puede colocar a alguien, puede llegar el programa que estás viendo hoy y te puede estar hablando el Señor y te puede estar diciendo, busca ayuda, vengo a ayudarte. Como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada. Pero dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Es decir, que cuando tú estás pasando por ese momento de tristeza, como que no alcanzamos a dimensionar el nuevo tiempo que viene. yes. Entonces comenzamos a decir, no aguanto más, y si esto sigue así, mejor me voy, mejor dejo todo tirado, mejor abandono a esos hijos, mejor abandono a ese esposo, porque es una presión que el enemigo ejerce, ¿verdad? Sobre las emociones, sobre los sentimientos, para que la persona corra y deje su llamado tirado, deje su rol como esposa, deje su rol como madre, ese rol como pastora. Y a veces hay ataques aún dentro de las mismas iglesias. Entonces que los mismos líderes se levantan a criticar, no, es que no me gusta cómo habla la pastora, no me gusta cómo predica, y uno se siente como a veces rechazado, pero tenemos que seguir. Sí, que el que nos llamó no es hombre, sino Dios, y así como Dios llamó a Noé, y él estaba construyendo el arca y nadie le creyó, Sí, pero él cumplió. sí, Él hizo el arca, y sorprendente profeta porque nada más entraron sus 3 hijos, sus 3 nueras, él y la esposa. Pero con esas 8 personas, Dios hizo una nueva generación, un nuevo comienzo. El número 8 significa nuevos comienzos. Yo me quedo asombrada qué presión tuvo que aguantar este varón de Dios, sí. que nadie creyó. Sí, él iba predicando y predicando, va a llover, viene un diluvio. No creyeron, pero él estuvo ahí siempre. Y Dios por eso lo respaldó, pues salvo él y toda su casa. Porque vienen estas situaciones, amada, y no solamente está enferma, digamos, físicamente y mental y espiritualmente la persona, sino que también, si no se buscan esas soluciones, empiezan a enfermarse los demás. Sí. La otra familia empieza también a vivir A contaminar. en ese círculo, ¿verdad? Y en muchos casos, en esas decisiones fatales, hasta se arrastran a otros. Por ejemplo, yo me quedé asombrada porque escuché de un caso que sucedió, creo que fue en Colombia, ¿verdad? De una chica que decide lanzarse desde un puente y se amarra a su hijo y se lanza junto con él. Tremendo. ¡Wow! Y que el niño le decía, no mami, por favor, no lo hagas. Sin embargo, ya era tanta la turbación de espíritu y la presión y la confusión y todo lo que ella tenía que no pudo ser detenida de ponerle un alto a esa decisión. Entonces ahí vemos que nos falta. Nos falta buscar al Dios que nunca duerme, Sí. porque si no tenemos a Dios y está del lado nuestro, entonces las decisiones que vamos a tomar van a ser fatales. Siempre estamos tomando decisiones erróneas, equivocadas, arrastrándonos a otros, acabando con lo que hay, haciendo disparates y bueno, no paramos hasta que no viene el Dios que nunca duerme y nos dice, no, por ahí no es, Intervienen. hasta que no haya una intervención divina, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos puede levantar, rescatar. Amén. En tu caso, ¿has tenido alguna de esas situaciones donde tú dijiste, hasta aquí llego? Donde incluso pensaste, aquí es mi final.
Sí, bueno, nosotros vivimos una situación difícil en Bogotá, porque el Señor nos llevó a Bogotá. Yo soy de La Guajira y en La Guajira después nos llevó a Cali. Allá tuve mi tercer hijo y cuando ya estaba muy contenta en Cali, el Señor nos mandó a Bogotá. Y entonces esos cambios no son fáciles. A mí casi no me gustan esos cambios, pero por fe nos tocó movernos en esa dirección de Dios. Y cuando llegué a Bogotá al principio todo estaba muy bien, el Señor abrió puertas, nos ubicamos muy bien, pero venía un proceso de fe. Y cuando Dios nos mete en esos procesos de fe, si no estamos bien cimentados en la palabra, podemos nosotros debilitarnos. Entonces el primer año estuvo todo muy bien, yo comencé a estudiar en la universidad y luego me tocó dejar de estudiar porque vino una crisis económica, porque nosotros nos fuimos de viaje para La Guajira en un fin de año y cuando regresamos en enero, la casa donde vivíamos se ve inundado toda. Entonces ahí una crisis porque se dañaron los muebles, se dañaron muchas cosas. Mira, no se dañaron nada de la iglesia, no se dañó la papelería, nada de la iglesia, pero muchas cosas se dañaron y nos tocó irnos a un lugar donde una amiga nos había prestado para pasar un tiempo. Yo pensaba que eso iba a ser por unos 3 días, unos 5 días, porque realmente yo iba a cumplir año el 19 de septiembre y yo consideraba que era como la petichona del Señor, la consentida del Señor, y Él no me iba a dejar pasar todo ese tiempo por allá. Y en ese lugar que nos prestaron era un lugar tan pequeño que no podíamos armar nuestras camas porque no entraba. Entonces nos tocó colocar los colchones en el piso, dormir ahí, no podíamos tener mucho, era una habitación prácticamente para mis 3 hijos, mi esposo y yo, mi cuñada y mi hermana, y ¡Wow! y todos en el piso, En un solo cuarto. en una sola habitación. ¡Wow! Eso fue un proceso muy difícil. Eso fue en septiembre, y ahí llegó diciembre, y todavía estaba ahí. Y me llamaba una profeta y me decía: "Hasta que no des gracia, no sales de ahí". Y yo comencé a darle gracias a Dios, pero no era de corazón, era de dientes hacia afuera, Claro. como que: "Gracias, Señor". Y en ese tiempo, se venían muchos pensamientos, venían pensamientos como que: "Mira, divórciate, el problema es tu esposo, no eres tú". Y yo comenzaba a pensar: "Ay, y debe ser porque, mi esposo se está viviendo por P, si yo estuviera trabajando, ¿dónde no estaría?", porque comencé a trabajar joven y todo me iba súper bien. Todos esos pensamientos vienen, claro, y todo eso lo tuve que hablar con mi esposo en ese proceso. Y ahí fue donde Dios confirmó el llamado. Ahí Dios me Ujú. confirmó el llamado. Cuando estaba en ese proceso, yo le decía a Dios, si tú me llamaste a tiempo completo a servirte, entonces confírmame, porque ese era un tiempo muy difícil. Era una escasez económica, mi hijo estaba enfermo de una dermatitis atópica, que era una enfermedad de por vida, y en ese momento, ahí la alergia se le puso aún más crónica, porque estábamos en un lugar que era como contaminado, porque abajo había una fábrica de botones, y eso lo hacen de los cachos de las vacas. Entonces, ese olor a mortecina y ese polvillo que bota esa fábrica, le dañaba más la piel. Y Wow. entonces, ahí donde el Señor me dio Santiago, capítulo 1 dice que cuando estemos pasando por diversas pruebas, gozaos, que estemos en gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. ¿Y cómo? Voy a estar gozosa viendo a mi hijo llorar con la piel dañada, sin dinero, sin una EPS, en el piso. Pero ahí Dios me colocó a orar todo el día. Ahí crecí en la fe, ahí crecí en oración. Y ahí también fui muy atacada porque hay momentos que yo quería empacar, me quería ir. Claro, Sí, porque el 31 de diciembre me tocó ahí, feta. Y yo veía que todo el mundo viajaba, todo el mundo compraba y nosotros ahí. claro. ¿Y sabes? Quietos. Sí, y entonces ahí Dios quitó de mi vida como la soberbia, como la rebelión. Yo me alaba el cabello. Y, ay, Dios, ¿pero qué hice? ¿Por qué me castigas? Y hay momentos que no es de castigo, sino que Dios está formando nuestro carácter como cristianos, formándonos como esas mujeres de fe Claro. que provocan lo sobrenatural. Ese 31 de diciembre me acuerdo que no teníamos celular con cámaras y mi esposo le decía a mis hijos, posen ahí que esta foto está en el cielo. Y hacíamos como que la similitud que era una cámara. Y mis hijos, como eran tan inocentes, pequeños, posando. Y ya te da ganas de llorar de ver esa escena. Y decía, Señor, esto es muy duro. Pero el Señor ahí formó muchas cosas en mi vida. Me enseñó, vi muchos milagros en ese tiempo también, porque cuando ya comencé a dar gracias de verdad, el Señor me sacó.
Ajá. Pero Él estaba probando nuestro corazón, estaba probando nuestra fe, nuestra fidelidad, aún como esposo, nuestra fidelidad a Él, en las promesas que Él nos habla, porque Él nos da la promesa y nos contentamos un ratico, pero es que esa promesa, para que se cumpla, viene una prueba Pues, y tenemos que ser probados en la fe. Así fueron los antiguos profetas. claro, Entonces nosotros queremos esa unción, pero no queremos pasar por la prueba. mira, amada mía. Mujeres que son muy lastimadas, por ejemplo, por una infidelidad, ¿yes? Eh, y tienes una pareja, ¿verdad? Que das todo, que entregas todo y de repente te encuentras con que te falló. Te sientes traicionada, abusada, humillada, de todo. Y quedan esas mujeres marcadas y con un trauma tremendo. No quieren volver a saber nada de nadie, ¿verdad? Dicen, no, yo prefiero quedarme sola. ¿Cómo lidia una mujer con una herida de esas o con una marca de esas para volverse a levantar? Porque he visto mujeres profesionales, bonitas, elegantes, y de repente se derrumbó su castillo, Sí. ¿verdad? Y están llorando con depresión, pero hay que estar aquí al frente, hay que ponerse, hay que dar la cara, y veo que esto se toma un tiempo para que esas personas sean sanas y puedan volver a recuperar su estado original, su estado normal. ¿Qué se le puede aconsejar, tú como psicóloga, a una mujer que sufra, digamos, mm, un dolor tan profundo para que se pueda levantar? Es que la separación es algo muy difícil, ¿no? Porque es una sola carne. Pero el Señor, a la mujer que llega a los brazos del Señor, Él lo toma como ese alfarero, como ese barro, y Él te va a comenzar a dar forma. Él comienza a darle forma a esa mujer, comienza a fortalecerla en las áreas que son débiles, porque ahí es donde tienes que aprender a manejar emociones y no hacer, tomar las decisiones por impulsos, porque a veces tenemos emociones y en esa ira queremos de pronto ir a pelear, queremos decirle, sino que ir a la presencia, que Dios te dé sabiduría, sabiduría de lo alto. Entonces, esa sabiduría te va a ayudar a controlar tus emociones, te va a ayudar a saber tomar decisiones en ese momento. Y el Espíritu Santo, el Consolador, va a comenzar a colocar esa paz, porque necesitamos esa paz. Entonces, esas mujeres que yo he visto, aún pastoras que han pasado por divorcio muy difícil, y cuando yo las veo al frente ministrando, yo digo, eso es solamente la obra de Dios. Tengo una amiga pastora que su esposo se fue en el COVID y también quedó muy dolida, muy triste, adelgazó muchísimo de un momento para otro. Sabíamos que estaba sufriendo y nosotras como amigas quisimos rodearlo. Se aconseja que la persona no esté sola, que la persona se rodee de personas que la amen, que tenga una red de apoyo, ya sea su familia, ya sean amigas, que haga otras actividades como el deporte, que comience esa persona a dedicarse tiempo. Yo sé que no tienen fuerzas, pero esas fuerzas hay que sacarlas de lo más profundo del corazón y decir, bueno, lo voy a hacer por mi familia, lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer por mí misma, voy a hacer un deporte, voy a alimentarme mejor, voy a cambiar de estilo de vida. Todo eso es recomendable para obtener una restauración. Y también ir a las manos del alfarero, porque el alfarero va a sanar esas áreas. El alfarero va a enmendar esas heridas, porque una vez estaba ministrando a una mujer y el Señor me dijo, dile que yo soy su medicina, y yo podía percibir como ese jarabe que ella necesitaba para sanar esa alma que solamente la puede sanar el Señor. Pero usted puede ayudarse con otras cosas, dejar de ver esos recuerdos, si está pasando por una separación, no esté mirando esas fotos, de pronto guardarlas por allá mientras tú tengas fortaleza. Si perdiste un ser querido, entonces guardar esas fotos o quitarlas. También he tratado con mamás que han perdido hijos, entonces la reacción de ella es llenar toda la casa de la foto de los niños y eso te va a hacer más daño. Y comienza la culpa y comienza los pensamientos de que no fui la mejor mamá, no fui la mejor esposa. Todos esos sentimientos hay que dejarlos porque sabemos que es como un trato de pronto que el enemigo trae la culpa, la no aceptación. Tenemos que
saber que si se fuese a ser querido, hay que aceptarlo y hay que darle gracias a Dios. Si ese esposo se fue y se le derrumbó el castillo, tampoco es para que usted se vaya a culpar y a decir, bueno, fue por reconocer si tuvo alguna responsabilidad, reconocer, pero ir a la presencia de Dios y decirle al Señor que si está en su voluntad, traer una restauración y si no, darle gracias a Dios y aprender a cerrar esa fase de su vida, Yes. porque a veces seguimos con la ilusión. ¿M? Sí. Sí, con la ilusión y nos metemos a redes sociales a mirar qué está haciendo y ya nos convertimos en detective privado. Si estamos mirando todo lo que está pasando y no vivimos nuestra vida. Y eso se convierte en una obsesión. Es una obsesión y se va donde el uno y donde el otro y quiero que me hables, pero lo que quiero que me hables es lo que yo quiero escuchar. Y lo que yo quiero escuchar es que tú me digas que esta persona va a estar conmigo, porque eso es lo que yo quiero. Ay, es que eso es lo que yo quiero. Yo quiero ir y que todo el mundo me diga ese anhelo que tengo yo en mi corazón, ¿verdad? Y a veces no entendemos que es muy posible que esa no es la voluntad de Dios, que eso no está dentro de los planes, que Él tiene algo mejor para ti. Amén. Entonces, mi princesa amada, me encuentro con mujeres llorando, con mujeres que pierden su autoestima, que pierden su dignidad, que se arrastran por un Que hombre, mendigan amor. que mendigan amor, que persiguen un hombre día y noche, las 24/7, que se convierten en una obsesión impresionante. Algo que Dios me enseñó es que Él me habló esto una vez y me dijo que sea independiente emocional. Y mira que eso no me lo enseñaron a mí en la universidad, pero me lo enseñó el Espíritu Santo. Independiente emocional es cuando sus emociones no dependen de una tercera persona, ¿sí? Es decir, que tú no vas a estar feliz porque alguien te dijo que estás bonita. No vas a estar feliz porque alguien te reconoció, porque alguien de pronto te halagó o porque te aceptaron. Tu felicidad no depende de los demás ni de lo que suceda, sino que tus emociones son tan independientes de los demás que tú sigues con tus metas a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de la dificultad o circunstancia. Tú sabes que tu paz interna y tu felicidad proviene de Dios. Y Ujú. como Dios nunca nos hace daño, como Él nunca te va a ofender, si tú vas a la palabra, si tú vas a la oración, si tú te centras con Dios, Él siempre te va a fortalecer. Él siempre te va a dar palabras hermosas, que nunca tiene palabras que nos va a dañar. Siempre nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo soy tu creador, yo soy tu hacedor. Amén. Entonces eso nos va a fortalecer para salir adelante. Siempre, Me- siempre. Aquí en este pequeño bol tenemos unos papelitos. Ok. Sácanos uno, a ver qué nos dice. Un Ujú. papelito, vamos a ver qué dice acá. Ay, Ok. Ujú. fuerza. Bueno, ¿cómo has lidiado tú con esa emoción en esos momentos donde no hay la fuerza, pero hay que sacarla de donde sea? Donde uno dice, es que ya no puedo más, es que ya no doy más, ya mi sistema colapsó. Amén. No, Dios nos da fuerzas nuevas cada mañana, todos los días, porque nuevas son sus misericordias. Y yo me acuerdo cuando mi esposo estaba en la política, que no era fácil ese proceso. Entonces, en ese tiempo, yo escuché una voz que me dijo, vete. Y yo supe que no era la voz de Dios. Porque yo no estaba de acuerdo, muy de acuerdo con ese ejercicio político que él estaba haciendo, pero entendí que era su ayuda idónea y me Ujú. debía estar ahí. Claro, Entonces, ese día dije, no, ese no es Dios el que me está hablando, porque era un momento muy difícil, porque tú sabes que en la iglesia la gente, a algunas personas no les gusta la política, otras sí. Entonces yo lo que veía era como que eso iba a traer crisis, iba a traer caos a mi vida y yo no quería que mi esposo entrara, pero ya le había entrado en su ejercicio político y me tocaba apoyarle. Había un momento que me sentía sola. ¿Por qué? Porque no era fácil estar al frente de una iglesia, predicar un domingo, cuando todo el mundo estaba acostumbrado a escucharlo a él. claro. Entonces, ese día fui a orar, y el Señor me regaló en Isaías, cuando Él me dijo, no temas, ¿sí? Yo estoy contigo, yo te ayudo. Y eso me dio tanta fortaleza, porque yo dije, wow, que me diga un hermano de la iglesia, yo te ayudo, pues bien.
que me diga alguien, pero si me viene la ayuda del cielo, yo no voy a estar sola, Dios me va a ayudar. Y fue un reto para mí comenzar a organizarme. Yo tenía mis prédicas, pero realmente a veces me daba temor, ¿sí? Predicar. Y en ese tiempo dije, no, lo tengo que hacer. Entonces tuve que estar al frente de la iglesia en muchas decisiones, organizando, mientras mi esposo hacía el ejercicio de la política. A veces lo acompañaba en algunas reuniones, pero realmente me tocó a mí estar al frente de la iglesia y fueron por unos 3 años. Entonces fue fuerte la situación, pero vi cómo el Señor me dio fuerza. Sí, Y creo que es como una marca que Dios me ha colocado de fuerzas, fuerzas. claro. Fui a un evento de mujeres y me dieron como un pendón que decía valiente y fuerte. Yo dije, debe ser que ven en mí esa fortaleza, pero esa fuerza no viene de mí, esa fuerza la da el Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo me he analizado y he dicho, sí, en muchos momentos he podido ver retrocedido, pero estoy aquí porque Dios me ha sostenido, porque Claro, por su gloria, claro, honra, Él me ha sostenido. Entonces, así como me ha sostenido a mí, puede sostener a otras. claro. Puede sostener. Yo por eso las animo y les digo, mujeres, avancemos, no dependamos emocionalmente de un esposo. En ese tiempo, Dios me dejó ese tiempo así para que yo entendiera a otras mujeres, para que yo entendiera a esas mujeres cabeza de familia, esas mujeres solteras, aún las casadas que a veces no estaban muy de acuerdo. Me leí muchos libros en ese tiempo y aprendí que como ayuda idónea, aún si yo no estoy de acuerdo, no es que tengo que salir corriendo, es cuando más debo estar ahí como ese soporte, como ese polvo a tierra que voy a ayudar a mi esposo en la misión que él tiene en esta tierra. Claro, esa es la idea. La idea es que podamos encontrar las soluciones, que vayamos recibiendo esas perlitas de avance, que podamos entender cuál es nuestra posición y que tenemos que cumplir con una asignación interesante. Aquí tenemos un libro, el libro eh, de El Dios que nunca duerme. Este libro está escrito por el reverendo Daniel Robert Panis y es un libro de poemas especiales. Pero entonces me encuentro aquí un poema interesante. Este poema se trata de una mujer que estaba viviendo ella como en su propia prisión. Ella se metió en una prisión privada de ella. Entonces ella decía, aquí en la prisión que yo tengo, nadie puede entrar. No hay nadie que conozca lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sufriendo, no hay nadie que me pueda escuchar. Está diciendo, yo vivo en esta prisión privada, yo no puedo confiar en nadie, yo no conozco a nadie. Lo único que va a quedar de mí, porque ya estoy como a punto de morirme, es el polvo, que va a ser así como llevado como por un soplo del viento. O sea, ¿hasta dónde puede llegar una persona a pensar que, que no es nada, que no es nadie a causa de las circunstancias que vive? Y ella vivía y seguía diciendo, yo vivo en una eh, cautividad, en una prisión. Yo no encuentro la razón para salir de ahí. Yo no encuentro a nadie. Y otra vez se repetía, nadie me conoce, a quién yo le puedo contar lo que me está sucediendo. Y hay muchos y muchas que nos están escuchando en Mm. esta hora. Y que tal vez eso es lo que te está pasando, que te metiste en tu propia celda privada, ¿ok? Pero el Dios que nunca duerme te dice, eso no es cierto. Sí hay alguien que te conoce y que tiene una promesa sobre ti Amén. que nunca se romperá. Ay, que las promesas, Que es fiel amén. y que son las promesas del Dios que nunca duerme, que no serán arrebatadas de tu corazón, porque mira, ahí donde has estado, en ese momento de caos, de oscuridad, ahí ha estado Él, porque el momento más oscuro es el preámbulo para un amanecer más eso. Y en ese momento, cuando estamos en esa situación y hemos pensado en tomar las decisiones más fatales y de pronto viene esa luz. Entonces a esta mujer le sucedió algo interesante, porque ella empezó a ver una luz y decía, sí, yo
Solamente conozco uno en el que puedo confiar y ese se llama Jesús. Y ella de repente realiza y empieza a decir, Dios mío, ayúdame, rescátame, sácame de esta prisión. Clamó. Yo no encuentro en más nadie a quien confiar. O sea, ya recurrí al brujo, ya fui donde el banco, ya fui donde el médico, ya fui allí, ya fui donde mi amiga, ya fui donde los que tenían plata, fui donde otros que son muy famosos, fui donde que los conocen en todas partes. Nadie me pudo ayudar. Entonces ella empieza a realizar, este no es el lugar para mí, esto no es lo que Dios diseñó ni estableció para mí. Y empieza a decirle, mira, yo necesito tu serenidad. Yo necesito que tú entres a esta prisión privada que yo tengo y que me libres de ella. Amén. Un mensaje impresionante. Clamó a Dios en el momento de la angustia. Eso es lo que tenemos que hacer. Listas todas, si estás pasando algún problema, alguna situación hermosa, ¿qué le quieres decir a toda esta gente que nos está escuchando antes de irnos? Bueno, quiero decirle a todas estas personas y mujeres que están aquí conectados en este programa de que el Señor es tu fortaleza, que el Señor es tu pastor, nada les faltará, que sigamos a los pies de Dios humillados, Él nunca nos va a despreciar y su diestra no se ha cortado para bendecir ni para sostenerlo. Entonces con esa diestra Él tiene el poder para levantarte de donde tú estés, de esa profundidad donde tú estás. Dios te levanta, Dios te restaura. Si tú hoy le pides a Él con fe y tú le crees, el Espíritu Santo va a hacer una obra poderosa en tu vida y te va a sacar de esa situación, porque para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Él puede sanarte, Él puede restaurar tu vida, Él puede activarte, levantarte, Él puede prosperar. Dios tiene el poder para abrir puertas. Él puede abrir puertas, traer nuevas oportunidades. Dios tiene el poder en esta hora y sé que a través de este programa está llegando a tu corazón y va a cambiar muchas vidas y habrán testimonio de lo grande que Dios hará a través de este programa, Mi Profeta. Así que, de verdad, que la unción, que la presencia de Dios toque a cada persona que le está creyendo, que está necesitando de Él en esta hora, y sé que Dios va a obrar poderosamente. Mira, amada, mientras que tú hablas, yo puedo discernir lo siguiente. Aquí hay mucha gente y muchas mujeres con mucho talento, ¿ok? Pero claro, estaban cautivas en esa prisión privada de ellas. Y hoy, el Dios que nunca duerme te dice que es tiempo de activar la idea, el emprendimiento, el Amén. proyecto, En el nombre que de es Jesús. tiempo de que te levantes con una acción correspondiente, que te acerques a Él y le creas porque Él te va a respaldar, te va a ayudar y lo va a hacer, porque hay una promesa de Él en ti que nunca se romperá. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es el más fiel. Y si Él te dio esa promesa y puso ese sueño en tu corazón, así que no tengas temor, mujer, y levántate y entra en acción porque este es el tiempo para la avanzada. Amén. Coloca ese proyecto y da el paso de fe porque se llegó el tiempo. Amén. ¿Estabas esperando una respuesta de parte de Dios? Aquí está. Caminando por fe, caminar en sus Yes. promesas, sí, porque las promesas de Dios son sí y amén. Sí. Entonces no nos queda más que decirle al Dios que nunca duerme, sí, Señor, vamos a caminar en esa promesa y gracias por tu respaldo, por tu bendición. Gracias a todos ustedes que se conectaron en esta hora. Que Dios el Padre los bendiga, los llene a todos y a todas de muchas bendiciones. Y recuerden que los esperamos en nuestro próximo programa. Usted no se lo puede perder porque ese programa va a estar especial. Y van a venir unas perlitas que se llaman perlas para el alma, para un avance, para todos. Así que un abrazo gigante y les habló su servidora, Elsie Pane, a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye bye. Porque Dios no duerme, Él te cuida cuando tú sueñas, Él está contigo todo el día. Este programa
es patrocinado por la Fundación For Human Services Inc., comprometidos con transformar vidas a través del amor, la fe y la acción. Gracias por ser parte de esta misión. Sigue conectando con nosotros.